Bueno, mientras ustedes van terminando la guía 6, voy anticipando algunos temas de la guía 7. Verán que es mucho más fácil que lo que hemos estado haciendo hasta ahora, porque con la guía 6 cerramos el tema de Fourier y ahora vamos a algunos conceptos geométricos que van a sonarles muy conocidos. Vamos a trabajar con vectores, pero la novedad va a ser que en lugar de trabajar en el plano, en R2, como venían haciendo, ahora vamos a trabajar en R3, que es el espacio real de 3 dimensiones. La primera dificultad que surge y que no vamos a poder superar del todo es dibujar, porque nosotros dibujamos en una hoja o en un pizarrón, que es un soporte plano, y queremos dar la impresión de algo espacial. Entonces, primero, ¿cómo es el espacio en 3 dimensiones? Para el plano usamos X e Y ya con eso completamos el recorrido sobre el plano. Si queremos 3 dimensiones tenemos que agregar un tercer eje. Ese tercer eje se lo denomina normalmente Z. Pensamos habitualmente que el plano XY es el plano horizontal de la mesa y el eje Z es un eje vertical normalmente hacia arriba. Entonces, ¿cómo se hace para dibujar eso sobre un papel? Esto fue resuelto por los pintores de la Edad Media, es el tema de la perspectiva, ¿no? ¿Cómo hacer para, en un plano, mostrar algo en profundidad? Bueno, estos 3 ejes, X, Y y Z, es cierto que están dibujados en el plano, pero pretenden dar la idea de algo espacial. Si bien los ángulos que hay, de verdad, si yo mido los ángulos entre X e Y y con Z, no son rectos, pero estoy queriendo dar la idea de que aquí tengo un ángulo recto, aquí otro ángulo recto y otro ángulo recto aquí. ¿Cómo se señala un punto en 3 dimensiones? Un punto va a tener 3 coordenadas. Un punto en el espacio, un punto colgado ahí en R3, va a tener ese punto P 3 coordenadas, X, Y, Z, o digamos X0, Y0, Z0. ¿Cómo se hace para indicar eso en mi dibujito? Lo que vamos a hacer es, desde este punto que está colgadito en el espacio, vamos a bajar con la plomada hasta llegar al plano. Esta línea que estoy marcando, que ahora voy a dibujar, vendría a ser lo que marca la plomada apoyada sobre el punto P. Luego que caiga sobre el plano, voy a tener un punto acá que lo voy a proyectar sobre los dos ejes X e Y. Entonces, mi punto P lo bajé hasta el plano XY, lo proyecté sobre el plano XY y luego este punto del plano XY lo proyecté sobre el eje X. Entonces, esta es la ubicación de X0, esta es la de Y0 y esta altura es Z0. Vean ustedes que podríamos trazar esta línea sobre el plano XY, llevarla paralela a ella hasta acá y marcar sobre el eje Z esta línea, que es lo que voy a hacer. Entonces la idea es, o por tratar de convencerse de que este segmento Z0 marcado aquí adelante es lo mismo que este que está marcado aquí sobre el eje Z. Bien, así como marcamos este punto, podríamos marcar el vector que va desde el origen, el 0, 0, 0, hasta el punto P. Eso sería el vector OP, o simplemente cuando digo el vector P estoy queriendo decir el que nace en el origen de coordenadas y tiene el extremo en P. Ese vector P tiene 3 componentes. Sumando los vectores en la dirección X y me da esta resultante y este más este me da esta resultante. Las reglas de sumas de vectores son las mismas que ustedes ya conocen. Los vectores se suman siguiendo la regla del paralelogramo. Si yo quiero medir la distancia entre el
origen y el punto P, que sería la longitud del segmento OP, eso sería lo mismo que decir el módulo del vector OP. No sé si alcanzo a dar una idea tridimensional. Este vector empieza en el origen de coordenadas y viene hacia adelante y termina en el punto P. Entonces digo, la distancia entre el punto origen y el punto P es lo mismo que decir el módulo del vector OP. ¿Cómo se mide un módulo de un vector con 3 componentes? Nosotros sabemos hacer eso en el plano y en 3 componentes se puede mostrar muy fácilmente que vale una extensión del teorema de Pitágoras a 3 dimensiones. Vean ustedes esta cuentita, voy a mostrarles lo que queda. Pitágoras en 3 dimensiones es la suma de los cuadrados de las 3 componentes. Vean ustedes por qué sería eso. Miremos esta parte, x0 cuadrado más y0 cuadrado. Volvamos a la figura. Miren esta figurita que tengo acá. Tengo este cateto, aunque no parezca, esto es un ángulo recto, esto es x0, el otro cateto es este, que es lo mismo que decir y0, así que si yo hago este al cuadrado más este al cuadrado, me da el cuadrado de la hipotenusa, que es esto de acá. El cuadrado de la hipotenusa para este triángulo, a ver, este lado es la hipotenusa para el triángulo del piso, pero también es cateto en este otro triángulo que tiene el ángulo recto acá. Entonces, el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro me da el cuadrado de la hipotenusa. Y eso es lo que tengo acá. Así mido distancia entre un punto y el origen o mido el módulo de un vector. Hacer representaciones tridimensionales es realmente muy difícil. Insisto con los recursos gráficos computacionales porque si no es muy difícil, salvo alguna cosa muy sencilla. Bien, vamos a introducir algunos elementos importantes como son los vectores de módulo 1 que se llaman versores. Se llaman vectores unitarios o versores. Hay 3 versores fundamentales, uno sobre cada uno de los ejes coordenados. Les presento a los versores fundamentales. Vectores unitarios en general se llaman versores a vectores de módulo 1. Estos 3 tienen módulo 1, pero además van en las direcciones de los ejes coordenados. Se llaman versores fundamentales y tienen la siguiente característica. Todos tienen módulo 1, pero este tiene solo componentes según x, según y y según z, 0. Este solo según y, este solo según z. Entonces, ¿cómo se escriben esos versores fundamentales? Los versores fundamentales, entonces, el versor y va en la dirección del eje x, tiene componentes 1, 0, 0. El versor j va en la dirección del eje y, 0 para x, 1 para y, 0 para z. Y el versor k va en la dirección del eje z, 0, 0 y 1 para z. La ventaja de los versores fundamentales es que nos permiten una escritura distinta de los vectores. Supongamos que este vector fuera el 3, 2, 5. Si este es el vector 3, 2, 5, va a tener componente 3 en la dirección de x, 2 en la dirección de y 5 en la dirección de z. Entonces, mediante los versores fundamentales, podemos descomponer a ese vector en términos. Bien, entonces el vector P el vector OP o simplemente P queda descompuesto de esta manera, que es lo mismo que decir 3 veces el versor y, 2 veces el versor J y 5 veces el versor K, que es bueno, después lo utilizaremos en ejemplos. Quiero mostrarles ahora una operación fundamental, que es la del producto escalar de vectores. Ustedes lo deben haber visto en R2, pero vamos a formular esto en R3. Bien. Consideremos dos vectores, están dibujados en el plano, un vector A, un vector B, que tienen su origen en común, forman entre ellos un ángulo φ. Entonces, el producto escalar de los dos vectores se define en la siguiente manera. Es el módulo de A
por el módulo de b por el coseno del ángulo. El ángulo siempre se mide entre un vector y otro, de modo que si yo tuviera un vector acá y el otro aquí, el ángulo no es este, sino que es este. Siempre es un ángulo entre 0 y 180. ¿Está claro por qué digo que esto es un producto escalar? Tenía dos vectores, pero al multiplicarlos de este modo, lo que construí es un número. Ustedes tienen claro, ¿no? Vamos a revisar eso, no lo dije al principio porque entiendo que ya lo saben, pero un vector es un ente matemático que tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. El módulo es uno solo de sus atributos. La dirección es la de la recta y el sentido lo da la punta de la flecha. Entonces, esta cuenta es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo. Repasemos cómo se medía el módulo. El módulo era esta suma de cuadrados, la raíz cuadrada de eso. Y esto es una cantidad siempre positiva, lo mismo que pasaba con los números complejos. Entonces, el producto escalar va a tener una multiplicación de dos números positivos por acá y un coseno. Pero el coseno, como el ángulo puede estar entre 0 y 180, si el ángulo es menor de 90 me va a dar positivo el coseno, y si el ángulo está entre 90 y 180 el coseno me da negativo. O sea que el producto escalar puede dar positivo o negativo comandado por el valor del coseno. Y también puede dar 0. Cuando el ángulo haga que el coseno dé 0, y eso es cuando el ángulo es 90. Y es la única forma en que el producto escalar me puede dar 0, sino en forma trivial que los vectores sean nulos. Ángulo de 90 grados, sí, solo sí, producto escalar 0. Entonces, el producto escalar va a ser una manera de caracterizar la perpendicularidad, porque si el ángulo entre los dos vectores es 90, es porque los vectores son perpendiculares. Entonces, vamos a tener asociada la perpendicularidad con el concepto del producto escalar nulo.